Hola y bienvenidos a todos en nuestra cuarta y última sesión de nuestra capacitación de la incidencia climática global. Solamente voy a abrir la sesión para luego dárselo a los otros presentadores. Bienvenidos a todos. Si es que recién están uniéndose a la reunión, no se preocupen. Pueden ponerse al día con las grabaciones de las tres sesiones previas. Simplemente quiero darles algunas instrucciones básicas. Por favor, siéntase libre de poner sus organizaciones y su nombre. Asegúrense de estar en silencio. Si tienen alguna pregunta para alguno de nuestros oradores, por favor, utilicen el recuadro de Q y A o pueden escribir en el recuadro de chat si tienen algún comentario. Y si es que tenemos tiempo para preguntas, respuestas durante la sesión, entonces también pueden levantar la mano y pueden tener una conversación oral. Podemos tener una conversación oral. Tenemos servicio de interpretación el día de hoy. La próxima diapositiva, por favor. Tenemos servicio de interpretación en inglés, español, portugués, francés y Bahasa. Por favor, siéntanse libres de hablar en cualquiera de esos dos idiomas o escribir en cualquiera de esos cuatro idiomas. Y si es que hablan inglés como yo, por favor asegúrense de estar en el canal en inglés para que puedan escucharlos a los otros. Y si tienen algún tema técnico, necesitan apoyo técnico, por favor envíen un mensaje por el chat al anfitrión, a South South North, o pueden enviar cualquier información al correo electrónico info@southsouthnorth.org. Ya veo que tenemos ya una pregunta acerca del canal en inglés. Si están en Zoom y ven sus herramientas, hagan clic en más para ver la opción de interpretación y luego seleccionan inglés. Deben haber 5 opciones disponibles para ustedes. Si recién acaban de unirse a nosotros o para aquellos que son nuevos, nosotros somos una alianza que estamos basados en 7 países diferentes. Tenemos más de 200 socios de las organizaciones de la sociedad civil y todos tenemos el objetivo de tener una acción climática y uno de nuestros objetivos es fortalecer las voces locales, especialmente del sur global y también en los espacios donde se toman las decisiones para el sur global. Es uno de esos espacios claves y esperamos realmente utilizar esa capacitación que vamos a darles hoy día para apoyarlos para sus objetivos de incidencia dentro de esos espacios. Sabemos que es algo muy desafiante, es complicado también navegar y esperamos que esa sesión que estamos dándoles hoy día y las 3 sesiones anteriores los pueden haber ayudado a estar más cerca a lograr esos objetivos y que sus objetivos y sus voces se materialicen en esos espacios. Si ya han estado en las sesiones anteriores, tenemos también muchos otros recursos que hemos reunido para ayudarlos a todos ustedes a ayudarlos en la COP actual o en las futuras, para aquellos que piensen participar en esos espacios o que piensen participar virtualmente en la COP y también en otros espacios de la ONU. Tenemos diferentes recursos de cómo lograr la acreditación como un observador de la sociedad civil. Y también tenemos un espacio que habla acerca de la CBD en COP que va a suceder en Colombia. Y tenemos otro webinar acerca de cómo participar en la COP y también estamos reuniendo un informe que va a ser publicado pronto acerca de la importancia de reconocer voces locales en los espacios locales como el espacio de la ONU y la CMNUCC. Todos los recursos van a ser compartidos con ustedes por correo electrónico, incluyendo la grabación de la sesión de hoy, así que no se preocupen por eso, lo vamos a compartir con ustedes y esperemos que esto sea pronto, es decir, cuando la sesión termine, quizás vamos a enviar todas las grabaciones y Marina va a compartir con ustedes otros recursos también. Espero que hoy día sea muy participativo y útil para ustedes. Y sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Marina de Interface Advocacy, que nos va a dirigir en esta sesión, este taller. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla, cosa que podemos comenzar. ¿Pueden ver mi pantalla?
Es un privilegio estar acá con ustedes nuevamente. Estoy aquí con mis colegas Ahu, que nos hemos presentado en el taller anterior. Somos representantes de Interface Advocacy y estamos basados en Brasil. Muchas gracias nuevamente por ser parte de este curso y por aceptar esta invitación. Y hoy día vamos a hablar acerca de algunas herramientas de incidencia. Vamos a presentarles una guía práctica sobre incidencia. Este es el temario de hoy. Vamos a comenzar hablando de pasos de incidencia de esta guía práctica. Hoy día vamos a hablar acerca del mapa de las partes interesadas, de la narrativa de la incidencia, de las tácticas de la incidencia. También vamos a hablar de temas de gestión y también de supervisión. Y también vamos a hablar acerca de una oportunidad, un bonus que tiene esta capacitación. Hablamos acerca de esto en el último taller, pero vamos a darles una plantilla del plan de incidencia que les servirá quizás para lograr su agenda de incidencia para la COP 29-30. Antes de comenzar, solamente quiero llamar su atención para cómo hay que traducir e interpretar la palabra advocacy. No hay una definición clara sobre incidencia. En muchos países no hay ninguna regulación para las actividades y cabildeo de incidencia y esto lleva a tener una falta de claridad en cómo utilizar los términos. Como dije anteriormente, estamos utilizando el término advocacy, o sea, incidencia en español, porque incidencia es un término en general que comprende tanto la estrategia del lado de activismo como de cabildeo. Y en portugués y en español quisiera llamar su atención también porque hay un falso amigo en estos lenguajes que es advocacia en portugués, que no es lo mismo que advocacy, y todavía estamos tratando de identificar cuáles son los términos, cuál es la traducción exacta de advocacy. Quisiera compartir que en portugués, la mayoría de países que hablan portugués, se usa el término en inglés advocacy. En Brasil utilizamos muy comúnmente el término en inglés o incidencia política. Incidencia política también ha sido ya adoptado como una traducción posible y en la mayoría de países donde hablan español, se ha determinado que es incidencia política, es el término que se usa mayormente. Así que esos son los términos que vamos a utilizar para los dos idiomas, porque hay un falso amigo que es advocacia que se refiere a la palabra más bien en el ámbito legal. Así que de ahora en adelante vamos a utilizar en portugués advocacy o incidencia política y en español vamos a utilizar incidencia política. Antes de comenzar con el contenido de hoy, quisiera darles una introducción pequeña y quiero pedirles que escriban una oración pequeña o una palabra que traduzca su sentimiento en cuanto a este taller y su preparación para la COP 29 que va a darse en noviembre. Por favor, compartan una oración, una palabra. Bueno, alguna pregunta, por ejemplo, es ¿las cosas están siendo más claras o menos claras? ¿Se sienten cómodos o no? ¿O tienen alguna necesidad o dudas que no han sido abordadas aún? Y de ser así, por favor, dejen un comentario y vamos a chequear si podemos abordarlas durante este taller o quizás posteriormente. Les voy a dar unos minutos para que puedan dejar sus comentarios en el chat, cosa que podemos comenzar. Puede ser solamente una palabra expresando cómo se ha sentido hoy día o algo que los está ayudando a organizar las actividades, el trabajo que tienen que hacer, a lograr lo que quieran lograr antes de asistir a la COP 29.
Bueno, vamos a calentar, vamos a comenzar a compartir algunos de esos sentimientos, dudas, preguntas. Me da curiosidad saber qué está sucediendo con ustedes el día de hoy. No sé si hay algo que podemos quizás, no sé, abordar, que tengan alguna duda o algo que quieran compartir. Ok, voy a leer el chat y hágame saber si es que hay otros comentarios, por favor. Diego quiere comprender mejor el mecanismo de financiación que se va a discutir en la COP 29. Es algo que le gustaría explorar más, los mecanismos de financiación, comprender mejor estos mecanismos. Muchas gracias por compartir. Voy a compartir nuevamente mi pantalla y vamos a comenzar con el taller. Hola Andrea, hay un comentario de Marina. Creo que quiere saber más cómo se puede reunir más con el gobierno de Brasil. Creo que se habló un poco en la primera sesión de esto, pero no sé si tú quieres abordar el tema. Sí, sí, dicen, ah, yo estoy listo para la COP 29. Hola, Andra. Estas talleres son herramientas que han sido diseñadas para que ustedes los ayuden a maximizar sus actividades en la COP 29 y 30. Así que no vamos a discutir aquí exactamente cuáles son las partes interesadas con las cuales uno puede involucrarse o participar, sino que les vamos a brindar herramientas que los va a ayudar a planificar su participación, sus actividades de participación con las partes interesadas sin importar quiénes estas sean. Así que estas herramientas es para ayudarlos a prepararse mejor para estas reuniones para que puedan alcanzar sus objetivos. No puedo hablar de necesidades específicas de cada gobierno u organización, pero te puedo decir que vamos a dejarlos con una plantilla al final de la sesión que puedan rellenar de acuerdo con sus objetivos de incidencia política. Y la oportunidad, el bonus de este taller es una sesión en donde uno de ustedes va a ser seleccionado para recibir esta sesión de coaching, en donde vamos a hablar de las necesidades específicas o de partes interesadas específicas, así que siéntanse libres de rellenar esta plantilla que vamos a compartir al final de la sesión y esta va a ser una gran oportunidad para que ustedes puedan refinar sus estrategias para involucrarse o participar con el gobierno brasileño. Entonces vamos a comenzar porque tenemos bastante contenido hoy día. Para poder llevarlos a cabo el día de hoy. Pueden ver mi pantalla. Me muevo a la siguiente diapositiva. Como dijimos en el taller anterior, son 7 pasos de la incidencia. En el taller anterior hablamos de los primeros 2 pasos, que son escoger las prioridades y tener las metas de la incidencia. También hablamos de la importancia de entender cómo tomar decisiones en esta arena, el trabajo que hacemos, las decisiones en COPS. También hablamos de estas 2 iniciativas en esta primera parte. El día de hoy vamos a hablar sobre los otros pasos de esta guía práctica, que será identificar las partes interesadas, tener la narrativa de incidencia, de comunicación, también definir las actividades y un cronograma que tiene que ver con sus tácticas de incidencia, evaluar los riesgos y también monitorear y evaluar lo que vamos a hablar el día de hoy.
Y al final de la sesión, como dije, voy a hablar de las oportunidades y el marco que tenemos para ayudarles a planear para la COP 29-30. El día de hoy tenemos estos contenidos. Por favor, escriban sus preguntas. Es probable que sus preguntas sean respondidas al final del taller en cuanto les comparta em, el marco que se podrá utilizar, cómo utilizar estas herramientas con un ejemplo. Entonces, sus dudas probablemente se responderán en ese momento, pero si tienen alguna otra pregunta o si creen que su pregunta es urgente e importante, también la pueden dejar en el chat y Gustavo me ayudará a leer sus preguntas. Entonces, vamos a empezar sobre las partes interesadas, el mapeo, que es el tercer mapa, el tercer paso de nuestro mapa. ¿Quiénes son nuestras partes interesadas? Aquí tenemos una imagen de las Naciones Unidas, el cambio climático de las Naciones Unidas. Este entrenamiento fue diseñado para organizaciones y personas que tienen la intención de participar en el COP29 y COP30. Y viendo esta conferencia, ¿quiénes son las partes interesadas? Voy a dar algunos ejemplos de la UNEF. La Conferencia para Cambio Climático son negociadores de diferentes países, periodistas que también cubren la COP y también miembros de diferentes constituencias, representativos de la academia y las futuras generaciones. Ellos son importantes, están interesados e impactados por el cambio climático, entonces ellos también son partes interesadas. Las comunidades que también se ven afectadas por el cambio climático a nivel mundial, los animales, los bosques. Entonces, las partes interesadas son actores que afectan o están afectados o que están interesados en por las políticas. Es importante mapear todas estas partes interesadas, incluso si no pueden relacionarse directamente con ellos, como los animales, no se pueden interactuar con los animales, pero también pueden interactuar con organizaciones que defienden estos derechos de los animales. Las futuras generaciones no han nacido, pero pueden interactuar con movimientos que representan las voces de estas personas. Entonces, las partes interesadas son todos aquellos que están afectados o que interesados por las regulaciones. Son amplios y son muy diversos. Ahora, ¿por qué es tan importante mapear a las partes interesadas? Y vamos a hablar mucho sobre esto el día de hoy. No puedo em, enfatizar suficiente la importancia que tiene este mapa. Y la razón principal es porque es importante mapear las partes interesadas, es porque las estrategias de incidencia en quienes toman las decisiones van de acuerdo a las metas. Cuando hablamos de incidencia, como hablamos en el taller anterior, es que se negocia el cambio. Estamos negociando cambio de políticas, regulaciones, conferencias, em, diferentes tipos de políticas y queremos que quienes toman las decisiones abracen esta visión. Es importante mapear. La primera razón es entender quiénes son quienes toman las decisiones. En otras palabras, quiénes son los individuos o grupos con el poder para tomar decisiones. También es importante entender quiénes son quienes influencian, es decir, los individuos o grupos con el poder para influenciar a quienes toman las decisiones. Hay diferentes razones por las cuales es importante mapear, pero esta es la principal. Tenemos que ver la imagen y entender quiénes son los que toman decisiones. En cambio climático a veces no es tan fácil, no es algo directo. Tenemos que mapear a quienes influencian, con quienes podemos interactuar, que pueden influenciar a quienes toman las decisiones. También es importante mapear
a quienes toman a los partes interesados por inteligencia política para datos, y eso es importante en cada proyecto de incidencia. Hablaremos de esto durante el entrenamiento. Estamos elaborando nuestros mensajes en este plan. Entre más conozcamos a nuestra audiencia y partes interesadas, lo mejor será que serán nuestros mensajes. Así que las partes interesadas, el mapa es la cimentación de este trabajo. Es muy importante mapear a las partes interesadas. ¿Cómo se mapea a las partes interesadas? El mapa es una investigación. Se puede hacer a través de reportes, análisis, propuestas, artículos, artículos científicos, eh, artículos de políticas, reportes de periódico. Se pueden ver entrevistas dadas por expertos afectados por estos temas. Y si no hay información disponible en algunas de estas fuentes, también se puede llamar a la gente, se puede llamar o interactuar con personas para tener información sobre estas partes interesadas. Después de mapear a las partes interesadas, se les puede categorizar de diferentes formas, eh, pero la información básica que necesitan es conocer si son quienes apoyan, son neutrales, oponentes o campeones. ¿Qué significa quienes apoyan? Estos son partes interesadas que tienen una incidencia, una visión de incidencia igual, la misma que ustedes tengan. Entonces podrían ser aliados los neutrales son aquellos que no tienen una posición, quizás tengan que interactuar con ellos directamente para que entiendan la posición, el posicionamiento, y también pueden ser personas que tienen una posición sobre el tema o la política directamente, pero han estado muy neutrales y no se puede entender si están a favor o en contra. Los oponentes son aquellos que tienen una visión diferente sobre la incidencia o se han posicionado en contra de las metas de la incidencia. También pueden ser personas que atacan públicamente la organización. Esto sería un oponente. Y el campeón es una persona que es muy entusiasta sobre sus metas de incidencia o su visión de incidencia, y tienen también mucho poder. Son influencers o son quienes toman las decisiones ellos mismos. Entonces, esta es la diferencia entre quien apoya y el campeón. El que apoya es una persona que tiene una visión como la que ustedes tienen, pero no tienen mucho poder para influenciar en el juego, mientras que los campeones son aquellos que sí pueden influenciar a las decisiones a quienes toman las decisiones, o ellos mismos tienen el poder de tomar decisiones. Una vez que hacen su mapeo, es importante que entiendan cómo se posicionan, cuál es su postura en esta arena en la que están trabajando. Aquí tenemos la primera herramienta, que es el mapa de los partes interesados. Es una herramienta básica, es una tabla de Excel, pero se puede hacer en cualquier otro tipo de espacio que ustedes prefieran. Aquí tenemos separadas las diferentes columnas. Tenemos nombre, sector, institución y el papel, el perfil, un breve perfil, intereses y categoría. Cuando hablo de intereses, ¿recuerdan cuando hablamos en el taller anterior sobre la negociación del cambio? Es importante tener algunos puntos importantes en la negociación o en una junta si ustedes tienen tiempo. Así que el interés sería estos puntos en que puedan llamar la atención de las partes interesadas. Se puede hacer mientras se hace este mapeo de las partes interesadas. Para algunas personas no van a encontrar esta información, pero se puede llenar durante la interacción. Puede ser un mapa muy pequeño para comenzar. Vamos a mostrar esto más tarde y les daré un ejemplo. Así que veremos estas herramientas un poco más tarde con ejemplos prácticos.
Después de que han llevado a cabo su mapeo de las partes interesadas, es crítico que prioricen su audiencia meta. Si tienen muchas partes interesadas, puede ser que no puedan interactuar con todos ellos. Entonces es muy importante que que prioricen, dependiendo de sus recursos. Si no priorizan, se pueden perder. Así que la próxima herramienta que les voy a compartir es la matriz de partes interesadas. Es importante porque les ayuda a priorizar las actividades de interacción. Nuevamente es una matriz muy simple de partes interesadas. La pueden hacer en diferentes formas de trabajo. Se ve como esta gráfica en donde tienen dos ejes. En el eje vertical se puede percibir el interés que tienen en sus metas de incidencia o qué tan abiertos están para su visión. Analizamos si tienen más interés o menos interés. En el otro eje se observa el poder de influencia. Del lado derecho tenemos partes interesadas que tienen mucho poder para influenciar eh, directamente, y eh, del lado izquierdo tenemos a las partes interesadas que tienen menos poder de influencia. Y nuevamente les voy a mostrar esto en un ejemplo al final del taller, pero así es como la matriz se ve, y les ayuda también a identificar quiénes son las partes interesadas que son más importantes para ustedes, o quienes tienen mayores capacidades para mover su agenda de la incidencia. En la parte superior derecha, en rosa lo pueden ver. Alice T y Arnold P serían su prioridad, las personas que ustedes tienen que tener en mente, porque son quienes tienen interés en la incidencia, y también quienes tienen mayor poder eh, para tener una incidencia. En otras palabras, esta matriz es una herramienta que les ayuda a visualizar mejor, para ver mejor. Es una forma gráfica de poder ver y analizar a sus partes interesadas. Bueno, continuamos con el cuarto paso en la creación de una guía, que sería crear una narrativa de incidencia o el plan de influencia. Como vimos en el taller anterior, la incidencia tiene que ver con el poder para influenciar y negociar el cambio. Entonces, la forma en la que nos comunicamos con nuestras partes interesadas es crítica para alcanzar los cambios que queremos. La comunicación es esencial e importante en los planes de incidencia. Y hay varias formas y estrategias, marcos para desarrollar este plan esta narrativa de incidencia. Aquí porque tenemos una guía práctica. Estamos hablando de los pasos básicos para la comunicación en incidencia, que incluye eh, desarrollar los mensajes más importantes, tener una acción, y también a los voceros. Esos son los pasos que vamos a abordar el día de hoy, pero si fuera un curso sobre incidencia y comunicación, podríamos hablar de otras cosas, pero nos estamos enfocando en estos tres porque son los pasos iniciales para tener una estrategia de comunicación con nuestro plan. Entonces, hablando de los mensajes clave, que son la fundación, es la base de tu acción o campaña de incidencia. Así que cualquier estrategia de incidencia tiene que estar basado en un conciso con- y convincente mensaje o grupo de mensajes que comuniquen el problema y el cambio deseado. ¿Y cuáles son los mensajes clave? ¿Cuáles son importantes? Son muy importantes por muchas razones, pero porque generan
participación y coherencia. Cuando uno entrega o da sus mensajes a su audiencia, a sus partes interesadas, quieren crear participación, interacción, que actúen en los cambios que ustedes están abordando o pretenden abordar. Así que los mensajes claves tienen que despertar la habilidad de las personas que trabajen a favor de este cambio. Y la coherencia es importante porque cuando uno tiene una campaña de incidencia con muchas partes interesadas involucradas, uno tiene que tener coherencia. En otras palabras, necesitan personas que repitan el mismo mensaje. De otra forma, todo se va a perder en el camino. Así que la coherencia es importante porque de esa forma las partes interesadas repiten en los mismos mensajes y uno crea de esta forma una masa crítica de conocimiento acerca del tema que uno está tratando de comunicar. Así que los mensajes claves son muy importantes porque ayudan a crear la interacción y coherencia entre las diferentes partes interesadas. Ahora, es muy importante recordar que utilizar mensajes largos o complejos o vagos, esto va a debilitar tu habilidad de influenciar a tu audiencia objetivo. Los mensajes ayudan a definir cómo tu objetivo de incidencia va a ser percibido. Así que uno no quiere tener mensajes largos o vagos, es importante de que sean realmente concisos y claros. Y acá hay unos consejos para hacerlos realmente efectivos y claros. Hay que resumir el tema que uno está abordando. Es importante hacerlo. Uno tiene que presentar el tema o el problema que uno está tratando de abordar de una forma concisa. Uno no quiere ser muy complejo, complicado, y tiene que presentar cuál es el tema, cuál es el impacto que ese tema está causando. También el mensaje debe presentar la visión de incidencia de una forma inspiradora. Así que recuerden que en el taller anterior que dijimos que la incidencia tiene que inspirar ciencia y arte. Bueno, esa es la ciencia artística de la incidencia. Es decir, hay que crear mensajes que inspiren, que hagan que gente participe y que la motive. Y lo más importante es que también tiene que incluir la acción que ustedes quieren que la audiencia tomen. La audiencia tiene que entender cuál es el próximo paso. Es decir, que tienen que votar de una cierta forma, tienen que participar en una petición, tienen que abordar quizás cierto mensaje en su discurso. ¿Qué cosa quieren ustedes que su audiencia haga si es que tienen la misma visión de incidencia? También es importante mantener los mensajes cortos, simples y directos. Y esto es muy importante porque tienen que recordar que cuando uno o su poseador interactúe, no quiere estar leyendo un texto, ¿verdad? Porque es muy aburrido si es que uno lee un texto. Quiere abordar, transmitir el mensaje de memoria, quiere tener una conversación. Así que si tu mensaje es corto y simple y directo, uno no los va a olvidar. Si es que son muy largos, muy complejos, quizás uno los olvide o quizás no vaya a poder transmitirlos efectivamente. Es importante también evitar argot o jerga, salvo que tu audiencia sean estudiantes o jóvenes, pero por lo general la audiencia siempre está formada por legisladores y su lenguaje es un poquito más formal, así que es importante evitar la jerga o el argot, salvo que ustedes estén hablando con una audiencia muy técnica. De otra forma, eviten utilizar el argot o la jerga o términos científicos. Y también tiene que estar basada en la evidencia, es decir, en términos de medio ambiente es importante realmente que esté basado en en la evidencia. Cuando uno prepare su mensaje, tienen que referirse a los datos en los cuales se ha basado para darle credibilidad a sus mensajes. Y lo más importante, el consejo más importante es que los mensajes tienen que estar basados, tienen que estar adaptados a sus diferentes públicos y a su audiencia. Y esto es muy importante, porque cuando uno está con sus partes interesadas de esa forma, entienden su estilo, su idioma, sus necesidades, y de esa forma uno puede diseñar el mensaje de tal forma. Y también los voceros, que son muy experimentados, ellos saben cómo transmitir los mensajes y es importante poder adaptarlos según la audiencia. Una vez más, quiero mencionar nuevamente que
La incidencia a nivel internacional requiere tener evidencia sólida. Por eso es tan importante tener mensajes basados en evidencia y tiene que ser evidencia fuerte que realmente apoye su mensaje. Y también es muy importante el tema de la diplomacia y el entorno de diplomacia en el cual uno quiere participar. Así que hemos hablado de los mensajes claves, ahora vamos a hablar del llamamiento a la acción. Y la llamada a la acción es muy importante, especialmente cuando uno está desarrollando una campaña de incidencia, que es una campaña que tiene diferentes eventos, un gran número de partes interesadas. Entonces, si ustedes están organizando una campaña de incidencia, esto va a involucrar diferentes voceros, diferentes actividades, acciones, y es clave tener un llamamiento a la acción bien definida. Si es que uno está organizando una acción a la incidencia que tiene una duración corta, no es tan importante tener un llamamiento a la acción. Así que yo diría que un llamamiento a la acción es esencial para las campañas, pero no tanto para i- acciones de incidencia específica o actividades de incidencia específicas. Así que el llamamiento a la acción o CTA es una invitación para que las partes interesadas incluyan su visión de incidencia y actúen según su visión de incidencia. Ese es el llamamiento a la acción. Es un mensaje muy directo, que es una invitación, expresa lo que ustedes quieren que la gente haga, es decir, que incluyan y que adopten la visión de incidencia que ustedes tienen y cómo pueden actuar según esa visión. Es decir, es un mensaje muy directo y se utiliza para materiales digitales de campaña y ayuda a crear coherencia, e incrementa también su visión. Cuando las personas ven el llamamiento de acción, pues, se dan cuenta, es mucho más fácil de que las partes interesadas y que las personas que toman decisiones se acuerden de su campaña. Aquí hay unos ejemplos rápidos de llamamientos a la acción, llamado a la acción o CTAs, es decir, por ejemplo, prohibir los incentivos a los combustibles fósiles, ampliación de la evaluación neonatal o acabar con el trabajo infantil. Estos son algunos ejemplos. Así que un buen llamado a la acción puede dar lugar a una pregunta por parte de los interesados y de esa forma ustedes pueden introducir el mensaje clave. Así que cuando ustedes lidian con un gran número de partes interesadas en llamamiento a la acción, es una forma de abrir el interés de las personas y los atrae hacia sus mensajes claves. Ahora hemos hablado de los mensajes claves, del llamamiento a la acción. Ahora quiero decir que hay tres importantes temas cuando uno planifica una acción de incidencia. Una, una acción de incidencia es, por ejemplo, la primera cosa es importante definir cuál es el mensaje, quién recibe el mensaje o quién es su audiencia. Y la última pregunta que uno tiene que responder es quién va a entregar este mensaje. Los voceros son los mensajeros, ellos son los que comunican y ellos son tan importantes como el mensaje en sí. Entonces hay que identificar a voceros que son realmente importantes, va a dar credibilidad, persuasión, legitimidad y conocimiento también al tema que uno está tratando de hacer incidencia. Así que es muy importante identificar a los voceros o portavoces adecuados para sus actividades. Y también es importante recordar que es más estratégico tener un portavoz que esté fuera de su organización, como un miembro de una coalición, por ejemplo, o un especialista, académico especialista, un influenciador o miembros del gobierno. Y también los portavoces que no son de su organización, entonces su misión va a ser que interactúe y los apoye para que ustedes puedan lograr la tarea. Eso es lo que hace un vocero o un portavoz efectivo. Las campañas grandes de incidencia, con muchas partes interesadas, quizás requieran un número de voceros o de portavoces. Mientras más personas interesadas uno tiene,
más voceros o portavoces va a requerir tener. Y una vez más, este es el por qué categorizar y analizar a las partes interesadas es importante para identificar los mensajes apropiados y a los voceros o a los portavoces que van a interactuar con ellos. Cuando uno está diseñando una campaña grande, es importante diferenciar los mensajes. Así que uno tiene, por ejemplo, grupos de mensajes específicos para audiencias específicas. Pero esta es una táctica de comunicación más elaborada que no vamos a discutir aquí, pero solamente tengan en cuenta que quizás necesitan tener diferentes grupos de mensajes si es que van a trabajar en una campaña que es grande con muchas partes interesadas. Y también quisiera resaltar la importancia de capacitar a sus voceros, especialmente si es que son fuera de si no son parte de su organización. Es muy importante capacitar a los portavoces o voceros porque quizás ellos no estén familiarizados con el mensaje que quieran entregar o no estén familiarizados con el tipo de organización. Así que capaciten a los voceros portavoces. Las organizaciones brindan capacitación de los medios sociales para los voceros, especialmente cuando tienen que dar entrevistas en los medios de comunicación, que a veces puede ser difícil, así que siempre hay una capacitación, ustedes pueden quizás organizar una capacitación pequeña, pero es muy importante que se aseguren de que sus voceros sean capacitados para poder entregar el mensaje. Quizás necesiten un cierto número de capacitaciones, así que este es un paso muy importante para su narrativa de incidencia dentro de su plan de incidencia. Aquí es otra herramienta, la tercera que estamos compartiendo hoy, que es el plan de comunicación. Es una versión muy básica de un plan de comunicación. Un plan de comunicación puede ser mucho más largo, pero este es básicamente como lo básico que necesitas para comenzar a elaborar tu plan de comunicación dentro de tu plan de incidencia. En este plan de comunicación uno dice quién es el vocero, o los voceros para el objetivo de incidencia, cuál es el llamamiento a la acción. Por lo menos tienes que mencionar tres, entre tres y cinco mensajes claves que tienen que tener para apoyar tu campaña o tu plan de acción o tu acción. Y luego voy a mostrar un ejemplo de cuando hablamos de este template, pero voy a hacer una pausa para ver si es que hay algún comentario o una pregunta importante o si podemos avanzar. Hay una pregunta, Marina. ¿Cuál es el paso anterior del mapeo de las partes interesantes? Es cómo reducimos el mapeo entre la COP29. No estoy segura de que están hablando del taller anterior, pero dejé una tarea, una actividad que era identificar dos objetivos de incidencia para la participación de uno en la COP29. Así que cuando uno tiene un objetivo de incidencia, uno tiene, ¿cómo puedo decir? Como un ejemplo, una muestra de lo que uno quiere hacer en la COP29 y basado en el objetivo que identifiquen, uno puede comenzar a mapear. Es decir, las partes interesadas que puedan estar interesadas también en tu visión o tus objetivos. Es decir, solamente las partes interesadas que están relacionadas con uno y que puedan impactar en tu objetivo de incidencia. Yo sugeriría que mapeen entre 10 y 40 partes interesadas para la COP, porque esto es lo que más o menos uno lo que necesita, es un número realístico que uno necesita para participar en la COP29. Vamos a hablar un poco de esto más adelante. Voy a ver si es que hay alguna otra pregunta. Bueno, vamos a hablar de esto más adelante. Entonces vamos a continuar con la presentación. ¿Pueden ver mi pantalla de nuevo?
Eh, para continuar, vamos a hablar de el quinto paso de nuestra guía sobre la incidencia, que serían las tácticas. Empezamos en el taller anterior y dijimos que la incidencia incluye tácticas tanto del lobby y el activismo. Vimos que hay diferentes tácticas que la incidencia podría incluir. Hablamos un poco sobre estas categorías que son el contacto directo, es una táctica relacionada con el lobby, la comunicación como otro canal potencial, o las políticas, las manifestaciones políticas relacionadas con el activismo y también la capacidad institucional, que es una tendencia que es más reciente. Hemos discutido en el taller anterior. Ahora me gustaría profundizar un poco más en este tema. Y para empezar, vamos a hablar sobre la interacción directa. Esta es una táctica de incidencia relacionada con el lobby y generalmente se aplica cuando se tiene acceso a quienes toman las decisiones, o cuando hay más tiempo para hacer presión política, o cuando hay una política que se está elaborando y que se tiene que actuar de manera muy rápida para influenciar la elaboración de esta política o reporte. También es importante cuando abordamos temas puntuales o detalles, debido a la naturaleza de esta actividad que lleva a cabo durante la COP. Priorizamos esta actividad durante el entrenamiento porque está diseñado para quienes quieren participar en la COP 29 y 30. Queremos que el contacto directo, esta táctica, es la que ustedes quizás necesiten más relacionado con su participación en la COP 29 o 30. Algunas de estas actividades relacionadas con la interacción incluye juntas con quienes toman las decisiones o influencers, también mandar cartas y correos, participación en eventos, juntas informales, compartir resultados de investigaciones o de políticas y audiencias. Estas son algunas actividades que tienen que ver con la interacción directa, y más adelante, cuando hablamos del monitoreo, también hablaremos sobre indicadores relacionados con cada una de estas tácticas. La comunicación en la incidencia se utiliza cuando quieren crear conciencia y se crea presión política. No puede tener acceso directamente a quienes toman las decisiones, o cuando es altamente político, a la respuesta, y también a la respuesta de este tipo de estímulos. Algunas de las tácticas serían tener entrevistas o comunicados de prensa, artículos de opinión, el alcance de los medios sociales, campañas, publicidad pagada o campañas en la que se requieren firmas. Cuando la sociedad tiene que eh, tener este reconocimiento sobre una problemática en la sociedad. Vamos a decir, si quieren ustedes discutir los derechos de los animales, y las partes interesadas y quienes toman decisiones en su país no están abiertos a este tipo de interacción, no tienen acceso a influencers. Entonces hay que tener conciencia sobre los animales, los derechos de los animales, porque eso creará una presión política, eh, ese tipo de presión, para que se actúe en favor a los derechos de los animales, por ejemplo. Esta estrategia, esta táctica es utilizada por la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, y ayuda a tener esta conciencia
proponer cambios en el comportamiento de las personas y esto hace presión política que afecta los resultados de los votos y elaboración de políticas. Alguien preguntó en el taller anterior sobre el lobbying, eh, de las rutas del lobbying. Esto no vamos a hablar sobre esto porque es un poco más avanzado, estrategias más avanzadas, pero me gustaría decir que este tipo de lobby es un enfoque que se separa del el lobbying directo para preguntarle al público que se acerquen a las autoridades para que respondan sobre este tipo de problemáticas. Cuando se organizan estas campañas, estamos tratando de impulsar el cambio de la parte de abajo hacia afuera. Queremos estar en contacto con los miembros de las comunidades y que se pongan en contacto con los representativos y que postulen el cambio que ellos desean. Tiene que ver con crear este tipo de presión política que mencioné. Esto se refiere al lobbying enraizado. Se tiene que invertir mucho para elaborar este tipo de campañas. Es muy efectivo, particularmente cuando se interactúa con los legisladores, porque ellos responden mucho a la presión de de los votantes. Bueno, las manifestaciones políticas es otra táctica de incidencia que hablamos en el taller anterior y se relaciona con el diálogo, la interacción o la diplomacia que no está disponible. Entonces, esta táctica busca crear tensión política y fuerza las negociaciones y que esas ocurran. Es buscar interacciones con quienes toman decisiones. Si no tienen acceso a diplomacia o negociación, entonces las manifestaciones políticas son una forma de crear esta tensión que va a forzar el diálogo, la negociación, que ocurran las negociaciones en una forma más efectiva. Entonces también pueden organizar marchas, procesos de litigación, boicotes, tener cartas abiertas públicas, ocupación. Juntas fuera de edificios gubernamentales o plebiscitos o referéndums. Vamos a hablar un poco sobre estos indicadores para medir el impacto de estas tácticas cuando tengamos la sesión de monitoreo, pero un ejemplo de una manifestación política en Brasil, por ejemplo, las comunidades indígenas tienen dificultades para presentar y negociar con el gobierno sobre su tierra, la regulación de la tierra. Entonces, dado que no tienen espacios para negociar, han organizado con la organización civil marchas y demostraciones, están litigando, organizan ocupaciones, asambleas públicas y esto ha llamado la atención de los medios y se reúnen y entonces tienen más personas que apoyan y también esto genera presión política para que el gobierno y las partes interesadas negocien. Así es como se pueden utilizar estas manifestaciones políticas. La capacidad institucional, como dijimos anteriormente, es una tendencia más reciente que generalmente toma lugar cuando hay que empoderar a a esas incidencias o cuando se busca la legitimidad. Esa táctica se utiliza también cuando se desea generar cambio de la parte de abajo hacia arriba. Se relaciona con las coaliciones, desarrollar coaliciones y con socios también. em, por ejemplo, esta es una coalición en donde se puede hacer capacidad de construcción, construir este tipo de capacidades con con la incidencia. También se puede juntar recursos, tener movilización o recursos para el análisis de políticas públicas en diferentes regiones. Eh, con esa iniciativa que une a diferentes países, ha sido muy popular desarrollar ese tipo de coaliciones porque
son muy poderosas para incrementar la legitimidad y esto ayuda a generar conciencia, capacidades y también para el financiamiento. Como hablamos en el taller anterior, también hay pros y contras en desarrollar estas coaliciones. Esta es otra táctica. Más adelante vamos a hablar sobre estos indicadores para analizar el éxito de estas tácticas. Aquí tenemos la cuarta herramienta de la que vamos a hablar, que se relaciona con el plan de interacción. Como hablé antes, esta relación directa es la táctica que utilizaremos en este taller, es la más común durante la COP, así que este plan de interacción em, se involucra directamente relacionada con este tipo de plan, con las campañas o una coalición. La plantilla será un poco diferente, pero dado que este es un entrenamiento y queremos ser pedagógicos en el proceso de aprendizaje, también utilizamos una táctica para dar una plantilla y pedirles que la llenen. Esta herramienta del plan de interacción, vamos a describir quién es la parte interesada, la persona o organización con la cual quieren interactuar. También vamos a describir si esta reunión está calendarizada y si no, cómo se puede acceder a esta parte interesada por correo, teléfono o necesitamos a una persona que interceda. ¿Cómo se llevará a cabo la reunión? ¿Será en persona, en línea, con una audiencia, en una comida, en una llamada? ¿Cuál es el mensaje que se desea transmitir a esta parte interesada? Hablaré más adelante cuando presente la plantilla, pero pueden comunicar estos mensajes o escoger uno de los mensajes que es más apropiado para este tipo de parte interesada. Ahora la pregunta más importante es cuál es el mejor escenario que puede venir de este tipo de interacción, cuál es el resultado que esperamos de este tipo de interacción. Y esto es muy importante que esté alineado entre los diferentes miembros de la organización. ¿Qué es lo que ustedes esperan de esta actividad? ¿Y qué recursos son los que necesito para esta actividad de interacción? Tengo que tener estudios, presentar datos, mostrar videos, llevar otras personas conmigo. Así que como dijimos en el taller anterior, la incidencia es una negociación. Entonces es importante saber qué es importante para la otra persona con la que estamos interactuando y por eso tenemos este mapeo y los categorizamos y tratamos de entender cuál es su interés porque cuando planeamos actividades de incidencia, especialmente cuando se relaciona a una interacción directa, necesitamos saber qué traer con nosotros. Así que quizás necesitamos datos o compartir estudios. Si es una persona que se preocupa mucho sobre la dimensión humana, entonces tener un video o compartir la historia de una persona que conocieron. Si es una persona muy abierta a las redes, eh, entonces quizás queramos tener alguna persona de nuestra coalición con nosotros o tener una foto y decir que vamos a compartir esta foto en nuestras redes sociales para, por ejemplo, las partes políticas es muy importante. Entonces aquí en esta sesión describimos cuáles son los recursos que queremos traer a estas actividades de interacción. Ok, entonces vamos a hablar acerca de los temas de gestión de problemas, que es el sexto paso de la guía práctica de incidencia. Ahora, implementar una estrategia de incidencia implica enfrentarse en una serie de riesgos. A menudo, las diferentes opiniones políticas o las distintas perspectivas sobre asuntos complejos, como por ejemplo el cambio climático, que es el tema que ustedes están tratando, pueden lidiar o dar lugar a conflictos. Y los conflictos y tensiones son muy comunes en el entorno político. Por lo tanto, la importancia de incluir un plan de gestión de problemas
en su planificación o plan de incidencia. Entonces, en esta sesión vamos a discutir cómo abordar los temas, los problemas y prevenir de que se conviertan en crisis que afecten tu agenda de incidencia. Eso es lo que nosotros llamamos gestión de problemas. Y si es que luego ese problema se convierte en una crisis o amenaza la vida de alguien, el entorno o la reputación de la organización. Si es que uno está lidiando con un tema, un problema que quizás amenaza la integridad física de las personas, el entorno o la reputación de su organización, entonces este es un tema que puede convertirse en crisis. Y si es que uno está bajo una presión inmediata para tomar una decisión y resolver un problema, entonces eso es una señal de que quizás esté en medio de una crisis. Ahora, el propósito de esta capacitación es abordar pasos básicos de incidencia y también pasos para la incidencia básica y cómo abordar esos pasos. No vamos a discutir de temas que puedan llevar a conducir a una crisis. Hay que identificar correctamente los temas y riesgos que pueda permitir a su organización refinar la estrategia de incidencia. Es importante considerar cuáles son los riesgos que uno está tomando o que vale la pena hablar y definir las medidas para ayudar a mitigarlos. Ahora, los riesgos pueden variar significativamente dependiendo de un número de factores. Vamos a analizar ahora diferentes tipos de riesgos. Tenemos riesgos de reputación. Estos son riesgos que pueden causar problemas a la organización de uno, a la credibilidad de la organización, a la habilidad de la organización de interactuar con personas, porque quizás no tengan una buena reputación. Si es que la organización no tiene una buena reputación, entonces la habilidad para abordar esos temas, afecta mucho la reputación de la organización. También hay riesgos de reputación, también riesgos a las personas, la integridad física de las personas y la salud emocional puede ser afectada. Ese es un riesgo para las personas, ya sea violencia, violencia física o, o acoso, o también hay riesgos financieros. Son riesgos están vinculados a la habilidad de la organización de realizar sus actividades. Son considerados riesgos financieros, también hay riesgos legales si uno está involucrado en litigios o en cualquier tipo de iniciativa legal. Esto es un riesgo legal y tu organización quizás tenga que gastar plata y dinero para resolver estos procesos legales. Riesgos para las relaciones, es que uno, por ejemplo, pierde un vocero o un empleado importante que está liderando su campaña de incidencia, esto se considera una relación a la un riesgo a la relación y también riesgo para el cambio político. En algunos países el sistema político puede cambiar y estos cambios suceden muy rápidamente. Así que los riesgos relacionados al cambio político puede también influir bastante en sus estrategias de incidencia. Ok, entonces, ¿cómo identificamos los riesgos? Es importante luego categorizarlos. Utilizamos diferentes campos de riesgos para analizar los riesgos. Es importante categorizar los riesgos. Así que ahora el próximo paso es pensar cuál es la probabilidad de que esos riesgos se conviertan en una crisis, mediana, alta o baja. Y el próximo paso es, una vez que uno ya identifique la probabilidad de estos riesgos, de que se puedan convertirse en un riesgo, entonces uno tiene que tratar de identificar las acciones para mitigar estos riesgos. Hay que darle atención especial para mitigar los riesgos, porque esto se puede considerar una crisis de alto nivel que puede convertirse en una crisis. Es decir, un riesgo de que sea alto riesgo tiene mucha posibilidad de convertirse en una crisis. Ahora, ¿cómo hacemos la mitigación del plan? Es identificar acciones que puedan neutralizar los riesgos. Así que cuando uno analiza los riesgos, quizás sea necesario
revisar parcialmente tu estrategia de incidencia o actividades de incidencia. Por ejemplo, si es que uno está organizando un viaje al campo para participar en un evento de incidencia, hay que identificar, uno identifica que el lugar es violento o hay que riesgos para las personas y que el riesgo es alto, entonces quizás uno deba adoptar una acción de mitigación y puede escoger quizás no llevar a cabo esta actividad o desarrollar un protocolo de seguridad o implementar una participación en línea en lugar de una asistencia física. Esto es mitigación, encontrar alternativas ya sea para neutralizar o para disminuir el nivel de riesgo, es decir, un riesgo de nivel alto quizás se convierta en mediano y luego bajo. Eso es mitigar los riesgos o desarrollar un plan de mitigación. Y aquí es la quinta herramienta de incidencia, que es el tema de gestión de problemas. Es una herramienta que es un mapa de problemas muy básico. Tenemos tres columnas. En la primera, uno va a describir muy brevemente el tema o el riesgo que uno está tratando de abordar. Como dijimos aquí, uno puede ser riesgo de reputación, un riesgo para la persona, financiero, legal, riesgo para las relaciones, un riesgo relacionado al cambio político. Entonces uno analiza en esta columna a la izquierda los riesgos o temas que uno ha identificado y luego uno categoriza esos riesgos, ya sea si la probabilidad de que ese riesgo se convierta en una crisis es bajo, medio o alta. Y luego en la última columna, uno puede planificar y pensar en actividades o o en estrategias de contingencia que puedan neutralizar los efectos de estos riesgos. Vamos a hablar de esta plantilla más adelante y les voy a dar un ejemplo. Ahora vamos a hablar del último paso de, nues- de nuestros pasos de incidencia, que es la supervisión y la evaluación. El monitoreo y evaluación de las actividades de incidencia les va a hacer saber si es que realmente están en el camino correcto para lograr sus objetivos de incidencias. Esto es muy importante y es importante también recordar que por lo general influenciar y cambiar las políticas públicas toma años, incluso décadas. Por lo tanto, es muy importante monitorear y evaluar periódicamente porque esto les va a permitir adaptar la ruta si es que es necesario. Quizás ustedes asumen de que ciertos grupos de actividades los van a ayudar a alcanzar sus objetivos de incidencia, pero luego se dan cuenta de que no está ayudando y tienen que detenerse y planificar nuevamente. Así que monitorear y evaluar nos va a ayudar a ustedes a adaptar la ruta si es que es necesario adaptarla y también maximizar sus recursos. Quisiera mencionar que el monitoreo y evaluar las políticas públicas impactan y el impacto puede ser muy complejo. Es decir, hay cursos dedicados a eso para abordar y evaluar las incidencias políticas y iniciativas políticas. Para esta capacitación vamos a hablar de pasos básicos y hemos considerado las actividades para poder mantener los KPIs. Para esta capacitación estamos considerando las actividades de interacción como los indicadores de éxito y el logro nos va a indicar si es que nos estamos dirigiendo hacia alcanzar los objetivos o no. Para aquellos que quieren investigar más acerca de los marcos que evalúan el impacto de incidencia o la incidencia el impacto de incidencia o políticas públicas, les sugerimos que investiguen un poquito acerca del marco lógico, que es una metodología que ha sido adoptado ampliamente para monitorear y evaluar las iniciativas políticas y el impacto que tienen. Si quieren saber más, por favor, pueden hacer una búsqueda en Google acerca del marco lógico. Ahora vamos a hablar acerca de las actividades que pueden ser consideradas KPIs para que sean aplicadas en diferentes estrategias de incidencia. Por ejemplo, hablamos de identificar a los voceros para una campaña para
que entrega o transmite un grupo de mensajes. Esto va a ser un KPI. También organizar una audiencia pública con alguien que toma decisiones, un legislador. También influenciar un voto para una ley dentro de de la Casa de Representantes de los... Y también influenciar un posicionamiento de alguien que toma decisiones también puede ser un KPI para esta capacitación. Ya que hablamos de diferentes estilos de incidencia, vamos a hablar acerca de diferentes actividades que pueden ser consideradas KPIs. Cuando hablamos, por ejemplo, de interacción directa, el número de voceros identificados para una campaña o una acción de incidencia puede ser un indicador de éxito. También la organización de eventos paralelos, audiencias públicas donde los influenciadores, los que toman las decisiones, también puede ser considerado un KPI. Influenciar el voto sobre un proyecto de ley dentro de la Casa de Legisladores también puede ser considerado un indicador. Y también presentar mensajes claves a las partes interesadas clave también puede ser un indicador. Esta es una actividad que puede ser considerada un indicador. Cuando hablo de organizar las campañas de digitales, el número de personas que son impactadas por esta campaña en perfiles de medios sociales puede ser un indicador. La calidad y el número de influenciadores que apoyan esta acción de incidencia, una acción de incidencia, por ejemplo, si ustedes están organizando una audiencia o un evento paralelo, ver el número de influenciadores que participan, este puede ser también un indicador de éxito, el número también de, de artículos de opinión publicados, también el número de del, artículos que son de la primera, eh, perdón, artículos publicados, también puede ser un KPI, también el número de personas que marchan a una demostración cuando se habla de manifestaciones políticas, la calidad de las decisiones, ya que sean favorables o no favorables en un proceso de litigio. Esto también puede ser considerado un KPI. El número de personas o organizaciones que apoyan una carta pública y también la calidad y número de apoyadores, de voceros o personas que participan en una asamblea. Esto también puede ser indicadores de éxito para sus manifestaciones políticas o actividades dentro de su campaña de incidencia. Y cuando hablamos de las capacidades, hablamos del número de personas que participan en un taller, también puede ser un KPI. También el desarrollo de nuevos voceros para defender una campaña, también puede ser un KPI, o el número de regiones cubiertas por un programa, también, y el número de personas participando, perdón, una capacitación o una iniciativa también. Y también el incremento del número de representantes que están en una región, por ejemplo, quizás en una región hay más representadores del sur global durante la COP19, por ejemplo, puede ser un KPI para un programa o una iniciativa sobre capacidad institucional. Así que estos son ejemplos de KPIs que pueden ser adoptados dentro de sus actividades de incidencia. Voy a compartir con ustedes la sexta herramienta que sería el monitoreo y nuevamente es una herramienta muy simple. Tenemos estas tablas de Excel con diferentes columnas. Como dije anteriormente, estamos utilizando la interacción directa de cómo llenar esta tabla. Tenemos aquí describimos la actividad o las actividades que van a desarrollar. Mencionan si sucedieron o no, si alcanzaron los resultados que estaban esperando. Aquí también puede ser sí, no o parcialmente, si sí, por qué alcanzaron estos resultados, cuáles fueron las lecciones que se aprendieron, si no, por qué no alcanzaron estos resultados esperados. Necesitan tener una secuencia, una actividad de secuencia con las partes interesadas. Se tienen que tener que interactuar nuevamente. ¿Cuándo?
y si necesitan más recursos para las actividades de consecutivas como compartir estudios o información de contactos de otras personas. Esta es una herramienta de monitoreo que pueden hacer después de venir del COP 29 o 30. Pueden llenar esta tabla para que puedan tener un récord de las actividades y sus resultados. Voy a hacer una pausa a ver si tenemos alguna pregunta o algún comentario que tenga que resolver. El primero es de Anisur. Pregunta cómo seleccionar más de una problemática, cómo seleccionar uno o más de los temas. Cuando estabas hablando de priorizar y establecer metas en el taller anterior, no entendí bien. La pregunta es sobre el mapeo de las problemáticas. No creo que tiene que ver con el primer paso sobre cómo establecer las metas de incidencia. Yo te recomiendo que veas el taller anterior, el tercero de nuestro entrenamiento. Ahí fue cuando discutimos cómo priorizar e identificar las metas. Gracias por la pregunta. Aquí hay otra. Es sobre la plantilla. Eso significa que tenemos que tener el artículo, tenemos que mandarte el artículo. No voy a hablar sobre esto ahora, sobre esta oportunidad adicional. Déjame ver la otra pregunta que vino de Marcus. ¿Cómo lidiamos con la implementación de las litigaciones y la implementación más adelante? Sí, como dije, Marcus, la inteligencia política es muy importante. Por eso es una de las razones que hacemos este mapeo de las partes interesadas, porque ellos nos ayudan a tener esta inteligencia política que será muy crítica cuando hacemos el mapeo de los riesgos y ellos pueden ser parte de estos riesgos. No entiendo la relación que tiene que ver con la litigación, pero si decides hacer litigación y manifestaciones, generalmente este tipo de tácticas aplican cuando no tienes la posibilidad de un diálogo. Si en tu sistema no tenemos la posibilidad de diplomacia, diálogo o negociación, entonces sí podemos optar por estas tácticas. Si tienes la posibilidad de negociar, interactuar con tus partes interesadas y quienes toman decisiones, te sugiero que eh, adoptes otras tácticas como interacción y campañas. Aquí hay otras preguntas. Aquí hay otras preguntas en el chat. Para abordar la pregunta sobre este bonus adicional, déjenme compartir nuevamente la pantalla. Este es un paso importante. Si pueden ver mi pantalla. Este entrenamiento tiene un bonus, una opción a bonus, hasta 10 organizaciones que serán seleccionadas a quienes se les dará revisión a su plan de incidencia para la COP 20 o 30. Si su organización está interesada en recibir este tipo de entrenamiento directo, necesitan llenar la forma. eh, Estas están disponibles en este enlace. Gustavo lo compartirá en el chat y tienen que hacer esto antes del 3 de noviembre, lo cual es este Sunday, este domingo.
si están interesados, si su organización está interesada en entender mejor cómo aplicar estas herramientas para sus metas para la COP 29 o 30, les sugiero que llenen esta forma, la plantilla que les estamos compartiendo, que traten de mapear todo lo que no, y que no tomen notas de lo que no entienden o que no pueden mapear y que manden este documento por correo electrónico, el cual encontrarán en este enlace. Y si son seleccionados para tener esta sesión personalizada, el- les daremos una sesión uno a uno para que revisemos su plan, responder sus preguntas, si es que tienen preguntas específicas relacionadas con sus metas o cómo eh, eh, llevar a cabo sus iniciativas en, en este plan de COP, en esta sesión personalizada. Esta es la oportunidad adicional. Si tienen alguna pregunta de esta oportunidad, les compartiré la plantilla, pero antes de eso me gustaría saber si tienen alguna pregunta de esta sesión personalizada. Em, ¿Cuándo sucederá? ¿Cuándo llevaremos a cabo esta sesión? Esto sería a partir de la próxima semana o la semana del 11. Entonces priorizamos a las personas que estén disponibles para la próxima semana, que sería antes de que empiece la COP. No hay límites. Si hay personas de una organización, no importa, pueden participar. Se pregunta si hay sobre el límite de las personas que deben de participar en la sesión. No hay esta limitación, esta limitante, siempre y cuando haya persona de una organización, porque se hablará de sus metas para la COP 29 o 30. Será en línea. Encontrarán el enlace. Estas sesiones estarán disponibles en inglés o portugués. No habrá traducción simultánea, entonces ustedes tienen que participar en la sesión o en español, en portugués o en inglés. Es importante que llenen esta plantilla que está disponible en el enlace. Si mandan la plantilla vacía, no los podremos considerar porque ustedes tienen que saber cuáles son sus dudas para que esta sesión sea de ayuda para su organización. ¿Alguna otra pregunta sobre esta sesión de entrenamiento de este bonus? Si no, entonces les voy a compartir la plantilla. Voy a hacer un ejemplo. Tengo este ejemplo práctico y ustedes pueden hacer preguntas o abrir su micrófono para hacer preguntas, pero la idea es que yo les muestre este ejemplo para que puedan entender cómo van a llenar esta plantilla después del taller. Sí, pueden ver la plantilla. Sí, cómo se ve la plantilla. Tenemos todas estas sesiones, las metas, el mapeo del panorama, las partes interesadas, la matriz, el plan de comunicación, el plan de interacción, problemas o
situaciones difíciles, el monitoreo. Esas son las herramientas de las cuales hablamos el día de hoy y en el taller anterior, el martes pasado. Así que las metas de incidencia, aquí vamos a describir estas metas para la COP29 o 30. La sala está llena de especialistas en clima, así que no voy a abordar este tema, no soy un especialista. Para evitar malentendidos, voy a hablar sobre otro tema. Esto viene de otro campo. Les pregunté en el taller anterior que identificaran hasta dos metas para la COP29 o 30. No más, porque vamos a empezar a planear. Esto es un entrenamiento básico, así que no escojan muchas. Para los fines de este ejercicio es mejor que tengan una o dos metas en mente. Aquí, en nuestro ejemplo, nuestras metas son, la primera es tener un entendimiento sobre el movimiento HPV. Al encontrar información sobre esta organización, este caso de estudio, la vacuna HPV para niños de 10 a 13 años con profesionales de la salud y representantes gubernamentales. Mi meta es influenciar especialistas en la inmunización, el panel de inmunización al identificar dos voceros técnicos para abordar estos temas de HPV en niños. Aunque es otro campo, estamos hablando de salud, pueden tener metas muy similares en sus actividades de la COP. Como esto es un ejercicio, voy a escoger una de estas metas para hacer el ejercicio con ustedes. Así que vamos a escoger el primero, que sería de tener esta conciencia sobre la inmunización de HPV en hombres al compartir los hallazgos de la organización sobre el caso de estudio HPV de la vacuna HPV en niños de estas edades y en gobiernos en representativos del gobierno. La segunda pestaña es sobre donde ustedes resumen en sus propias palabras qué fue lo que entendieron sobre esta arena política. Así que para ustedes eh, sería la diplomacia del clima, como navegar la arena del COP, sería de todo el contenido que Marina Esteves dio en el primero y en el segundo taller. En mi ejemplo, dado que estoy hablando de vacunas, si tuviera que llenar esto, bueno, respondería a estas preguntas. ¿Cómo es el sistema de salud establecido en este país? ¿Cuáles son los retos relacionados con salud pública y servicios? ¿Cómo es el programa de inmunización estructurada? ¿Cómo es que las personas acceden a las vacunas en este país? Así que podemos enlistar aquí preguntas que tenemos y después las contestan de manera sucinta para describir el paisaje en el campo en el cual ustedes están trabajando. Después tenemos la sección de las partes interesadas. Aquí vamos a hablar de las partes interesadas relacionadas a sus metas para la COP 2030, pero dado que mi ejemplo tiene que ver con HPV, la vacuna HPV, vacuna para hombres y niños, esto es un mapeo de partes interesadas ficticio para que vean cómo funciona en un ejemplo práctico. Entonces, aquí tengo partes interesadas. El primero es Arnold P. Él es del gobierno, así que su sector es el gobierno. Él es el director del programa de inmunización. Él es un profesor con 15 años de investigación académica, quien recientemente se agregó al gobierno. Sus intereses es una persona interesada técnica, interesado en datos e información, es parte del gobierno y tiene una relación cercana con el ministro de Salud y legisladores. Él ha hablado en diferentes eventos sobre la importancia de expandir el programa de inmunización. Está interesada
networking, en información, etcétera, y quizás también va a participar con legisladores. En la categoría es un respaldador. El respalda es un respaldador, apoyador, socio, un aliado. Y eso es algo que quizás ustedes quieran revisar cuando uno interactúa con él. Quizás vayan a chequear si es que realmente es un respaldador, un apoyador, o cuál es su visión en términos de la inmunización para los niños de esta edad, pero en categoría es un apoyador. Luego, Alice es de la sociedad civil, es la líder del Observatorio de Salud para Hombres, es una enfermera capacitada y también activista reconocida en el sector de salud con una gran red internacional y conexiones dentro del gobierno. Está interesada en la visibilidad del sector privado y la recaudación de fondos gubernamentales porque ella necesita recaudar fondos para su organización. Y ustedes quizás piensen que es una campeona y van a revisar eso luego de interactuar con ella. ¿Y por qué se considera que es una campeona? Es porque ella es muy entusiasta acerca de tu visión de incidencia y está expandiendo esa vacuna. Los hombres han visto también entrevistas con ella y hablado de la importancia de la vacuna HPV para hombres, así que se puede considerar una campeona o incluso una vocera para este proyecto. Luego tienen a John V, que es un representante sectorial, es el presidente de la Asociación de Medicina Alternativa, es un experto médico y líder del movimiento antivacuna y saben que está interesado en el networking y las conexiones políticas y ha ido también varias entrevistas desalentando a las familias para que no vacunen a sus niños en contra de la HPV. Así que saben que es un detractor, es un oponente, es el nombre de esta categoría, oponente. Así que saben que está en contra, perdón por este error, no es detractor, es oponente, pero en su plantilla esto va a estar bien escrito. Su visión está en contra de su visión de incidencia. Ustedes están a favor de la vacunación, él está en contra de la vacunación, o sea que él es un oponente. Luego tenemos a Loren J., que es del cuerpo legislativo, es la jefa de Estado para el senador Mari B., la senadora Mari B., es una especialista del sector público, de salud pública, tiene amplia experiencia dentro del Senado, ha trabajado para el caucus de salud del Senado, está interesada en datos actualizados sobre el presupuesto del sector de salud público y, y ella su categoría es neutral, es decir, no sabe cuál es la expansión de las vacunas de HPV para los niños y varones, pero está muy interesada en el presupuesto de salud pública. Así que ustedes analizan el interés, el perfil y y asumen acerca de la categoría. Algunos de ellos quizás ya, algunas de esas partes interesadas ya hayan interactuado, ya saben en qué categoría van, pero si no saben, pueden asumir y luego pueden confirmarlo luego de haber interactuado con las partes interesadas. Esta es la matriz de sus partes interesadas. Aquí analizamos, como dije, el interés que tienen las partes interesadas en sus objetivos de incidencia versus el poder que tienen para influenciar a la política en la cual ustedes están interesados. Es decir, las partes interesadas tienen quizás más interés en su objetivo de incidencia, en su objetivo de incidencia, entonces incidencia, perdón, o sea que van a estar en la parte superior de la matriz. Los que tienen menos interés van a estar más cerca a la parte inferior de la matriz. Y las partes interesadas con mucho poder para influenciar el cambio político o el cambio político que ustedes están proponiendo va a estar en la mano derecha de la matriz y las partes interesadas con menos poder de influenciar van a estar colocados en la parte izquierda de la matriz. Así que tengo aquí más o menos donde deben estar las partes interesadas. En la matriz John B., por ejemplo, tiene, tiene poder para influenciar y participa en un movimiento
antivacunas, no está interesado en los objetivos de incidencia. Loren J, porque trabaja en el Senado, entonces tiene más poder, más influencia de poder y más también influencia en las políticas públicas y también está abierta a sus intereses de incidencia, pero no es una entusiasta abierta. Y luego tienen a Alice T, que ella está muy interesada en su visión de incidencia, pero no tiene tanto poder para influenciar. Y luego tenemos a Arnold P, que él sería que tendría más poder para influenciar esa política. ¿Y ustedes creen que, como han leído, está abierto al tema de la inmunización y está interesado en sus objetivos de incidencia? Entonces, la matriz de las partes interesadas los ayuda a visualizar mejor dónde, cuáles y quiénes son las partes interesadas y si están alineados con sus intereses y si se pueden influenciar en la agenda de incidencia más rápidamente. Y en este caso, quizás Alice T y Arnold P van a ser los que son las partes interesadas, digamos, clave, pero tienen que revisar eso y esto puede modificarse y se pueden dar cuenta quizás que John B pueda tener más poder para influenciar, entonces cambian a John B, lo mueven de la izquierda a la derecha y también pueden cambiar y mover a otras partes interesadas dentro de la matriz. Y está bien esos cambios porque es una actriz muy viva y muy dinámica. Así que en ese momento esas son las prioridades, son las partes interesadas a las cuales les tienen que prestar más atención y que las que probablemente puedan ayudarles a mejorar o alcanzar sus objetivos de incidencia más efectivamente. Luego, tiene su plan de comunicación. En este ejemplo, van a ver que hemos identificado que ALC es la vocera para nuestra campaña. Luego, el llamamiento a la acción puede ser expandir la vacuna HPV para los niños en el programa de inmunización nacional. Y el mensaje clave o los mensajes claves que van a apoyar la campaña o respaldar la campaña es que el virus HPV causa diferentes tipos de cáncer que afectan a los hombres. Entonces, este es el primer mensaje acerca del problema o el tema que están tratando de abordar. Luego, hay otro mensaje acerca del impacto. Las estadísticas del gobierno del 2023 estiman que más o menos 32.000 hombres son afectados por el cáncer causado por el HPV. 8% de estos casos o esos cánceres causan la muerte. Es decir, este es otro mensaje del impacto de la enfermedad o el cáncer causado por el HPV. Y luego hay otro mensaje que habla acerca de la solución. Es decir, la expansión de la vacuna de HPV para los niños entre 10 y 13 años puede prevenir las muertes causadas por temas relacionados con el cáncer y relacionados con el virus HPV. Y el mensaje final acerca del impacto de la solución a largo plazo. Es decir, el estudio X de la Universidad Z estima que la expansión de las vacunas HPV para los niños puede causar ahorros en el presupuesto de salud, cuidado de salud de alrededor de 20 millones en 10 años debido a la prevención de las enfermedades causadas por HPV. Este es un caso, ejemplo ficticio, pero más o menos es para mostrar cómo el mensaje envía y transmite el mensaje claramente y fuertemente, damos la solución y los beneficios de esta solución. Esos son los mensajes que uno tiene que transmitir cuando uno interactúe con las partes interesadas. Ahora, el plan de interacción, ya que esta es una participación directa y una táctica de interacción directa, uno va a poner una lista de todas las actividades de interacción con las partes interesadas. Es decir, aquí la primera actividad es que ustedes están organizando un taller para 35 profesionales de la salud para hablar acerca de la inmunización de HPV. El nombre de la parte interesada o la organización que va a asistir a este evento es Aliste, que es la jefe del Observatorio de Salud Masculino. Es decir, aquí tienen que poner el nombre de todos, pero la parte interesada principal es Aliste porque es la coordinadora de este evento. Aquí ponen la hora y la fecha del evento que va a suceder el 22 de noviembre de 8 a 10 de la mañana. Y luego aquí describen cómo
es que va a suceder, va a ser una reunión en persona en el Hotel Bloom. Y aquí ustedes seleccionan los mensajes que ustedes creen que son importantes de transmitir y compartir con estos profesionales de la salud. El mensaje que uno quiere transmitir en este evento se trata de la solución, que es la expansión de la vacuna de HPV para los niños entre 10 y 13 años, que puede prevenir las muertes causadas por enfermedades relacionadas con el cáncer causadas por el HPV. Uno aquí su mensaje clave para estas partes interesadas y estos son los mensajes que tienen que ser transmitidos y desarrollados en detalle. ¿Cuál es el escenario, el mejor resultado que puede surgir de este evento? El mejor resultado o el escenario más positivo que puede surgir de esas actividades es identificar por lo menos dos campeones dentro de la audiencia, o voceros también dentro de la audiencia. Y aquí, ¿qué recursos uno necesita para esta interacción? Bueno, uno tiene que preparar diapositivas acerca del estudio que identifica que la vacuna HPV para los niños puede prevenir muertes. Y ese es el recurso principal que uno tiene que presentar a estas partes interesadas durante este evento. Así es como uno hace esa plantilla. Por ejemplo, ustedes tienen un almuerzo con Lauren, que es la jefe del personal del senador, de la senadora Mari B. Podemos hacer lo mismo y describir cómo va a suceder este almuerzo, cuáles son los mensajes que quiere transmitir, dónde se va a llevar a cabo el almuerzo, cuál es el resultado que uno quiere obtener. Incluso puede ser una llamada. Una llamada también es un tipo de interacción directa. Puede ser una audiencia pública en donde uno está participando en la Comisión de Salud del Senado, por ejemplo. Entonces uno puede describir todas las actividades en las cuales va a participar con sus partes interesadas. Así que esto lo hacen en esta sección aquí. Y ahí van a poner una lista de sus riesgos que han identificado, van a categorizar los riesgos y luego van a identificar las acciones para mitigar esos riesgos para evitar que se conviertan en crisis. Entonces, tomando este ejemplo de noticias falsas pueden afectar la reputación de la vacuna, como hay movimiento antivacuna. Puede ser un riesgo de alto nivel y que tiene una gran posibilidad de convertirse en una crisis. Y para neutralizar este riesgo, uno puede desarrollar una campaña acerca de la inmunización y su eficacia para poder explicársela a los profesionales de la salud. Y esa es una acción para mitigar el riesgo. Otro riesgo puede ser que hayan identificado que los efectos secundarios de la vacuna puede causar pánico entre las familias. A veces estas vacunaciones puedan también puedan tener eventos colaterales, efectos colaterales, así que hay una baja probabilidad de convertirse en una crisis, pero uno puede desarrollar una sesión de preguntas y respuestas, por ejemplo, para la población acerca del perfil de seguridad de la vacuna de HPV para ayudar a neutralizar el pánico que se puedan crear entre las familias. Otro riesgo que pueda afectar a muchas acciones de incidencia o campañas o proyectos, uno puede organizar un evento y el vocero o el orador de ese evento tiene problemas logísticos y no se aparece en el evento. Este es un riesgo que puede afectar la reputación de su organización, ¿verdad? O sea que dependiendo de a qué se están enfrentando, si es que es un tema logístico de tráfico. Entonces podemos decir que tiene un nivel de riesgo medio de convertirse en una crisis. Y para neutralizar este riesgo, uno puede identificar y capacitar a un vocero que sea un sustituto para el evento y también puede explicar la logística de la ciudad al especialista que va a ser el principal vocero y asegurar de que él o ella sepan cómo
llegar al evento. Esto va a ayudar a mitigar los riesgos. Otro riesgo sería uno político. Miembros de la Casa de Representativos organizan una audiencia pública para discutir el impacto de el gasto gasto en salud. Esto puede afectar sus metas de incidencia para vacunar a los niños. Esto sería, para que se convierta en crisis, sería un riesgo bajo, pero podemos neutralizar este riesgo al entender los puntos presentados durante esta audiencia pública y desarrollar una postura o un artículo en donde cómo se puede reducir los gastos a mediano y largo plazo a través de las vacunas. Esto sería un plan de gestión. Aquí tenemos el monitoreo después de que regresen del COP. Aquí vamos a enlistar las actividades que organizaron, en las cuales interactuaron con las partes interesadas. En este caso, vamos a decir que fue un taller con 35 profesionales de la salud sobre la inmunización de la HPV, si sucedió o no, si lograron el resultado, eh, el del escenario que esperaban, si se puede decir si sí o no parcialmente. Vamos a decir que fue de manera parcial en este ejemplo, si sí, ¿por qué? Aquí podemos decir que el evento sucedió y que tenemos a los 35 invitados presentes. Sin embargo, no pudimos identificar dos voceros técnicos para la campaña, que era el escenario que estábamos nosotros esperando. Notamos que Alice, la, que fue una de las participantes, no está en la parte alta, necesita más entrenamiento para transmitir sus mensajes en una manera más técnica para persuadir a los profesionales médicos. Y estamos diciendo por qué creen que se lograron los objetivos, si tuvimos a todos los invitados, pero no identificaron a los voceros que ustedes querían identificar. Esto es como una revisión porque las cosas se lograron o no en el escenario planteado, si no se lograron los resultados, porque creen que no funcionó bien, necesitan actividades consecutivas para estar en contacto con las partes interesadas, sí o no, si sí, cuándo se debería, cuándo se calendarizará el 4 de diciembre, por ejemplo. Necesitamos otro tipo de recursos para el seguimiento como estudios, información o contacto con estas partes interesadas. En este ejemplo vamos a decir que tenemos que tener unas notas para quienes atendieron, para quienes asistieron al evento, y algunas referencias de los estudios que se mencionaron durante el evento. Vamos a decir que necesitamos para estas actividades de interacción. Este es la plantilla que van a encontrar en el enlace que hemos compartido en el chat, y me gustaría escuchar sus comentarios, sus preguntas, dudas. En el enlace que Gustavo ya puso en el chat, él lo va a incluir nuevamente para que ustedes lo tengan ahí a la mano. En este enlace van a encontrar las instrucciones, cómo descargar la plantilla, la, la forma que deben de llenar para estar interesados en esta sesión uno a uno. Y también pueden mandar preguntas si no comprenden cómo utilizar la plantilla. Em, a ver, me las pueden mandar a mí, las voy a clarificar. Bueno, si no tenemos comentarios o preguntas sobre la plantilla, me gustaría invitar a Charlotte para que concluya el taller.
Gracias, Marina. Esto nos lleva al fin de nuestra sesión. Ha sido mucha información, tips, herramientas, consejos para la COP 29 y 30, así que espero que haya sido de ayuda para sus metas de incidencia. Espero que se pongan en contacto con nosotros para información sobre su plantilla, llenado de su plantilla, o cualquier otra duda. Espero, y también van a escuchar de nosotros antes de la COP 30. Solamente me gustaría darles las gracias a Marina, a Gustavo, para llevarnos por este viaje para el llenado de la plantilla. Gracias a nuestros intérpretes que hicieron posible la comunicación a lo largo de diferentes lenguas. Les mandaremos un correo con la grabación, otros recursos en donde también se puede incluir el enlace a la forma y la plantilla. Así que esperen este correo en los próximos días. Gracias a todos quienes están en línea o que están viajando. Espero que tengamos interacciones exitosas en COP a un nivel global. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y síganos en nuestras redes sociales con sus interacciones y eventos y estén en contacto con nosotros. Gracias.